Bienvenidos, estás en tu programa Hablemos en Casa, donde nuestro deseo es generar un diálogo donde tú estés y con los que te rodean. Comenzamos. Muy buenos días, ¿cómo están? Hoy es lunes 5 de octubre en la ciudad de La Paz. Estás escuchando Radio Bless en el 101.5 y este es tu programa Hablemos en Casa. Somos un programa de casa de oración y gracias por estar con nosotros. ¿Cómo les fue de fin de semana? Estamos iniciando una semana más, que ya casi se nos termina el año, ya estamos en octubre y ya se siente el otoño. Bueno, eso creo, porque el calor todavía sigue casi igual. Pero hoy les habla su servidor Eliseo Mayorga y hoy me acompaña Brenda Sánchez. Buenos días. ¿Qué tal tu fin de semana, Brenda? Hola, muy buenos días, Eliseo. Buenos días a todos los que nos escuchan o nos están viendo vía Facebook. Pues mi fin de semana un poco ajetreado, con trabajo, pero con mucho gusto de estar nuevamente en esta semana de radio aquí en Radio Bless 101.5. Muy bien. Paola, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal tu fin de semana, Paola? Bueno, estoy muy bien, gracias. Y mi fin de semana atareado, con muchas tareas de la escuela. Por Los supuesto. maestros no sé si no tienen nada más que hacer que dejarnos tareas. No, ellos están trabajando, Ellos Paola. también hacen lo suyo. Así Luego es. Y valoramos el esfuerzo de cada maestro. Exactamente. Y gracias a los maestros que se están esforzando, en verdad, muchas gracias. Los niños y los estudiantes se van a quejar de todo. Y luego los papás nos vamos a quejar de todo y los maestros, no, ellos no se quejan de nada. Son muy buenos y muy lindos. Así que este fin de semana ha sido un buen fin de semana. Espero que usted allá en casa también haya tenido un muy buen fin de semana. Acompáñenos a esta hora, hablen con nosotros y habla con los que te rodean en tu casa. Y hoy en nuestra sección hablaremos en casa de... Hablemos en Casa de salud. Muy bien, la salud. El tema de hoy es un tema muy importante, el duelo y la pérdida. Este tema es considerado un tema de salud, por lo que genera en las personas que no tienen el control sobre las pérdidas y su duelo, que estaremos viendo al final de cuentas en este programa. Este tema se ha vuelto todavía más frecuente en este tiempo a causa de la pandemia. El duelo y la pérdida siempre están presentes, así que allá en casa pongan atención a esto. Pero en estos ya 7 meses ha sido más visible todavía el duelo y la pérdida. Así que te vamos a invitar para que compartas en Facebook este programa, mándale mensaje a tus amigos y familiares que en este tiempo están en duelo o han tenido alguna pérdida. Sabemos que será de mucho apoyo y bendición para sus vidas. Así que, Paola, ¿cómo pueden ponerse en contacto con nosotros? Bueno, el teléfono de cabina es 612-129-4481, en el que Germán está atendiendo todo eso, además de vía Facebook por Iglesia Casa de Oración La Paz. También, y tenemos un número de WhatsApp, ¿verdad, Brenda? Sí, ahí puede también escribirnos, es el WhatsApp de Hablemos en Casa, que es 612-157-9290. Así es, así que queremos que se pongan en contacto con nosotros, estaremos leyendo sus comentarios, estaremos leyendo sus saludos, porque el tema que hoy estamos hablando es el duelo y la pérdida. Así es, y es un tema muy interesante y quiero invitarte a que escuches estas historias que te voy a mencionar en una breve lectura. Marcos no sabía qué pasaba. Hacía casi 2 años que su esposa Susie había fallecido y a él le parecía que nada había cambiado. Aún no se creía que ella ya no estuviera. Tras el accidente de Susie, los amigos de Marco le mostraron su apoyo, le llevaron comida y oraron por él, pero nada pareció ayudarle. Hubo días, más de los que le gustaría admitir, en que pensó que habría sido mejor que él también hubiera estado en el auto de Susie para morir con ella. Tina no dejaba de llorar. Estaba furiosa consigo mismo por acceder a la mudanza y con su esposo Guillel por obligarla a alejarse 1,600 kilómetros de la familia.
No quería estar allí y desde luego hacer amigos. Extrañaba a todos, su iglesia, los amigos con los que creció y sobre todo con su familia. No quería tampoco hacer nuevos amigos. La factura telefónica era muy elevada, pero le daba lo mismo, ella quería volver a casa. Roberto no lograba pasar con el auto delante del hospital sin sentir un nudo en el estómago. Había pasado horas viendo a su padre luchar contra el cáncer. Parecía que no le interesaba otra cosa. Sus días y a veces hasta sus noches giraban en torno a qué podía hacer para conseguir que su padre se recuperase. Pero su padre ahora ya había fallecido. Es importante que entendamos qué es el duelo. Acabamos de ver 3 historias que son diferentes en cuanto al duelo y en cuanto a la pérdida. Y el duelo es un sufrimiento emocional intenso causado por una pérdida. Lo vuelvo a repetir. El duelo es un sufrimiento emocional, aquí entran las emociones, intenso, causado por una pérdida. Entonces, ¿qué es pérdida? Pérdida es en esta palabra el concepto se emplea para nombrar a la falta o ausencia de algo que se tenía. Cuando una persona dispone de una cosa y luego la pierde, podrá decirse que sufrió una pérdida. Entonces, para perder algo, primero hay que tenerlo. Esta es la definición y hacia allá los queremos llevar para que reflexionen allá en casa, donde quiera que tú estés. La pérdida y el duelo por lo regular siempre van juntas. Entonces, para perder algo, pues primero hay que tenerlo, ya sea de manera física o de una manera simbólica que creas que es parte de ti. Mira, en otras palabras, no se puede perder aquello que nunca se ha tenido. Por eso hay duelo. Entonces, la pérdida puede ser ampliamente entendida como pérdida de un ser querido, porque eso es lo que más nos duele, una ruptura sentimental, por ejemplo, una pérdida del empleo o una pérdida quizás de algo valioso que teníamos con nosotros o algo que valía emocional y sentimentalmente. Entonces, aquí es donde queremos hacer notar algo. El duelo es la consecuencia de la pérdida. Escucha bien esto. Sin pérdida no hay duelo. El proceso del duelo es como entrar en un valle sombrío, oscuro y desconocido. El duelo no es divertido, sino doloroso. Muchos no vamos a entender lo que se siente hasta que no estemos pasando por lo mismo. Yo creo que algunos cuando estás conviviendo con alguien que tuvo una pérdida, tiendes a decir lo siento mucho, estoy contigo, pero realmente no comprendes el dolor que en ese momento la persona está sintiendo hasta que tú no pasaste por ello. Cuando tú pasas por un dolor tan fuerte, así como tú, Eliseo, lo mencionabas en cuanto a esta definición de lo que es duelo y pérdida, que es este estado emocional intenso en el cual tú eres llevado o sometido, hasta ese momento puedes comprender lo que la otra persona está viviendo. Cuando no es así, es muy difícil comprender el por qué lloran, el por qué su cara y todo lo que sucede, que vamos a hablar en un momento de esto, sucede en la persona. Es muy complicado entender por qué está así y muchas veces es hasta juzgado. Pero miren, el duelo, este proceso del duelo es un viaje de sanidad que puede durar entre 1 y 2 años. Y algunos psicólogos creen que este proceso es sano hasta los 3 años. Ya. Así que si tú estás pasando por algún proceso de pérdida de algún familiar específicamente, porque ya como hablábamos, puedes perder una relación sentimental, tu empleo, pero cuando tú pierdes a un ser que amabas, tú puedes llegar a estar en este duelo, en esta tristeza durante todo un año, porque es el primer año en que no está en Navidad, porque no festejas el año nuevo, porque no festejas del madre, del padre, su cumpleaños. Entonces,
el primer año llega a ser muy difícil porque empiezas a entender que esa persona amada ya no está. Y si tú estás triste durante todo ese año, no está mal, es sano, es algo que todos debemos de vivir. Algunos psicólogos también mencionan que si tú antes de los 3 meses de que tuviste esta pérdida, dices, ya estoy bien, entonces estás mal. Hay un problema. Hay un problema. Entonces hay un problema, claro. Hay un problema porque no estás viviendo el duelo. Y el duelo es humano. El duelo se tiene que vivir. Así que hay personas que también tienen el duelo toda su vida. Y esto es una alerta, porque las personas que nunca concluyen este proceso de duelo, entonces tienen un problema que hay que tratar ya de manera psicológica, emocional, para saber qué es lo que te está deteniendo para cerrar este duelo. Sí, por eso es que se denomina el duelo y la pérdida como un problema de salud, por lo que genera. Pero qué interesante, a mí se me ha tocado ver personas, y en especial señoras, yo no sé si es porque la mujer en este caso es más aprensiva, pero mujeres que perdieron al esposo hace 10 años y se siguen vistiendo de negro, por ejemplo. Entonces ya llevan un duelo de más de 10 años y como mencionabas, que a veces les dura toda una vida. Y sí es un foco de alerta y que por eso estamos hoy platicándolo, para que podamos allá en casa echarle un ojo a todo lo que hay a nuestro alrededor para que podamos hacer algo al respecto. Claro, bueno, yo pienso que también la mujer tendemos a ser más expresivas, ¿no? El hombre siempre va tal vez a esconder sus sentimientos, los va a reprimir por este juego social que muchas veces tenemos, ¿no? Que el hombre es el fuerte, que el hombre no expresa. Así es. Cuando realmente el hombre, igual que la mujer, sentimos la tristeza profunda, pero tiende más a esconderla, pero no quiere decir que no exista. Claro. Entonces, ante también una muerte repentina, puede ser más difícil asumir este duelo porque no existe un aviso previo ni la posibilidad de despedirse y de prepararse para la pérdida. Y esto es lo que está sucediendo tristemente con este virus del COVID-19, que las personas enferman, son aisladas y las que desafortunadamente mueren solas, mueren sin la compañía de sus familiares y los familiares no tienen ese proceso de despedida. Y esto es muy importante. Cuando tú tienes la oportunidad de estar consciente de que la muerte ya es inminente, que va a llegar en cualquier momento. Así es. Tienes un tiempo en el que puedes despedirte, tienes un tiempo en el que puedes valorar, en que puedes hablar, en que puedes ir procesando, pero cuando es repentino, el duelo se vuelve todavía más complicado. Sí, es que es más llevadero, definitivamente, cuando es un proceso, ¿no? A veces, desafortunadamente, hay personas que cuando fallecen ya tenían 3, 4, 5 años de enfermedad y que era una enfermedad que ya lo sabía la familia terminal y aunque duele, aclaramos esto, duele, por supuesto, duele la pérdida, pero lo vamos recibiendo de otra manera, lo vamos recibiendo el saber que ya no lo vamos a tener y lo enfrentamos totalmente de otra manera. Qué complicado es cuando sucede la pérdida inesperadamente, como lo mencionabas. Y en este tiempo, para todos aquellos que nos están escuchando, que han perdido un ser querido ahora con el COVID, entendemos que esto ha sido algo bien difícil y bien complicado, porque en verdad muchos no se han podido despedir de ellos y en parte por eso estamos hablando de este tema, porque sí hay una gran diferencia. Claro, porque cuando empiezas a experimentar lo que es una muerte súbita en un familiar, sientes que se truncó su vida, sientes que la enfermedad te lo arrebató o si hubo algún asalto o una muerte con violencia, no crees que fue el proceso natural de muerte. Sí, no es lo correcto en nuestra mentalidad. Exactamente, o sea, no lo aceptas así, sino tu mentalidad te lleva a decir, alguien me lo quitó, alguien le quitó la vida, le quitó sus sueños,
Entonces, sí es muy diferente el duelo, pero al final las etapas que vas a vivir con el duelo van a ser iguales. Así es. Así que el duelo no siempre tiene que ver con la muerte. También queremos que esto lo tengan muy presente. También se puede producir como consecuencia de un divorcio, se puede dar en una transición de vida, como vimos en el ejemplo de la joven que quería regresarse, una catástrofe o una desgracia. Entonces el duelo en realidad es un conjunto complejo de emociones. Y como decía Brenda, todas estas emociones son normales. Las personas que pasan un duelo pueden experimentar una pérdida psicológicamente por medio de sentimientos, de pensamientos, de actitudes, y socialmente cuando interactúa con otros, y físicamente porque afecta al final su salud. Y vamos a ir a un corte, y regresando del corte vamos a hablar acerca de este tema de la pérdida y las fases que se viven en el duelo, para que tú pongas atención y sepas en qué fase estás del duelo. Rápidamente, Brenda, ¿nos recuerdas los números telefónicos? Claro que sí, puede comunicarse a cabina al 612 9 44 81 o al WhatsApp de Hablemos en Casa al 612 15 92 90. Y con gusto estaremos escuchando y recibiendo sus comentarios. Así es. Estás en Radio Bless, en el 101.5, en tu programa Hablemos en Casa. Regresamos. No te vayas, Hablemos en Casa continúa después de un breve corte. 101.5 FM, la frecuencia. Bless FM, nuestro nombre. La Paz, Baja California Sur, nuestra tierra. Y todos los cholleros, nuestra gente. Desde hoy, Baja California Sur. Esto es Hablemos en Casa. Gracias por seguir con nosotros. Continuamos. Hola, seguimos en Hablemos en Casa y tenemos algunos saludos. Tenemos para Marco Golarte, Karina Montaño, Argentina Solomé, Susana Ávila Medina, el hermano Roberto Sánchez, Raúl Daniel Cisneros, Rox Huerta, Alejandra Medina, Mailet Castro y Corina, que nos manda saludos desde Canadá. Desde Canadá, un saludo muy especial para ellos. El viernes pasado también recibimos saludos, aprovecho este momento. Desde Colombia nos estuvieron saludando y mandaron muchos saludos a Fernando, por cierto, y nos da mucho gusto eso. Entonces, estamos en Radio Bless, en el 101.5, en su programa Hablemos en Casa. Hoy estamos hablando del duelo, hoy estamos hablando precisamente de la pérdida, y nos da mucho gusto que usted esté conectado. Karina, te mando un abrazo bien fuerte. Qué bueno que estás conectada con nosotros, escuchando este tema que será de mucha utilidad para ti. Así que el tema de la pérdida es muy complicado, el duelo, y puede experimentarse de muchas maneras. Entonces, existen varias fases del duelo. Vimos en el segmento anterior que la pérdida y el duelo van juntas, no las podemos separar. Tú tienes duelo porque has tenido una pérdida. Entonces, vamos a ver estas fases del duelo, así que yo le voy a invitar para que ponga mucha atención a ellas. La primera fase es negación y shock. Intelectualmente, los dolientes pueden comprender lo que ha sucedido, pero es posible que sus emociones aún no experimenten el sufrimiento, pueden sentirse confundidos. Y fíjate que yo quisiera comentar algo. La primera vez que pasé por un duelo muy fuerte en mi vida, experimenté la negación y el shock en el sentido de que ya que recibí la noticia, después de unos minutos llegué al shock porque no comprendía qué me habían dicho. A ver, ¿realmente fue esta persona la que falleció? En este caso fue un tío, y yo decía, ¿sí me dijeron bien el nombre de él o era mi otro tío? ¿Quién fue? Y entonces, cómo la mente te juega estas circunstancias en que te bloqueas y empiezas a no entender lo que está sucediendo. Y es en cuestión
de segundos, Exacto. lo que Yo estamos me sucediendo. acuerdo, perdón, Brenda, esa ocasión que pasó lo de tu tío, porque ya nos conocíamos y ya andábamos por ahí noviando. Me acuerdo que me marcaste Sí. inmediatamente después de eso. Y aquí es donde viene lo sorprendente. Yo estaba con su pastor ese día. ¿Te acuerdas que estaba Sí. yo en ese momento con Luis? Y, pudo hablar conmigo, pero también pudo escuchar el consuelo de Luis. Y eso a mí me dio también mucha tranquilidad. Pero esto es interesante porque la negación y el shock se puede volver muy dañino cuando intelectualmente sabemos de la pérdida, pero no lo podemos externar, Brenda. Exacto. Y hace poco que también tuve un duelo muy fuerte de mi abuela. Cuando yo llegué a la funeraria, no estábamos aquí en la ciudad, sino en Acapulco. Mi primera reacción al llegar a la funeraria era no estar triste. Porque, como decimos, todavía no me caía el 20, que yo ya estaba Claro. en la funeraria, en ese proceso, ¿no?, de despedida, y fue hasta el siguiente día que comencé a llorar, comencé a procesar que mi cuerpo necesitaba llorar, ¿no? Entonces, a veces creemos que la negación viene a decir, no falleció, no, te niegas a veces hasta sentir y no es algo que tú hagas conscientemente. Y es normal. Sí, claro. Esta respuesta es natural, es una respuesta de autodefensa, Exacto. al final de cuentas, de tu organismo, de tu mente, porque estás teniendo una pérdida y aunque lo sepas, quieres bloquear ese dolor inminente que sabes Exacto. vendrá, ¿de acuerdo? Pero también está la ira. Después del shock viene la ira. A menudo esta rabia, así se le debe de considerar, se libera contra otros. Es posible incluso que el doliente se enoje hasta con Dios mismo por la pérdida. Y estas personas se concentran más en los recuerdos de la persona a quien han perdido y posible que durante un tiempo se encierren, es posible que se encierren en sí mismos. Entonces, es normal, hay una molestia. La pérdida te causa esto y es parte del proceso. Un enojo, una ira, es como cuando, vamos a llevarlo a otro tipo de pérdida. Cuando tú ahorraste demasiado para comprarte un vehículo y resulta que a los 3 días de comprártelo, te lo roban. Esa es una pérdida. ¿Y qué causa? Pues un enojo, una molestia por el esfuerzo que tuviste y cómo es que pierdes esto. Ahora imagínate con un familiar, claro que molesta, y más si es por una muerte que es repentina, como ya lo hemos mencionado, o de alguien que es muy joven, de un niño, pues claro que va a causar muchísima Claro, ira. o la ira enfocada hacia otra persona. Quizá Exacto. ahorita en el COVID algún familiar se contagió de otro familiar y viene una ira desencadenada sobre la otra persona, de que tú tuviste la culpa, no te lavaste las manos, viniste a ver a mi mamá, a mi papá, sabiendo que estabas enfermo. Entonces, esa ira que tú sientes sí decías, hacia Dios, aquellos que creen en Dios, pero también hacia otras personas, la ira que puedes tener hacia un médico porque tú piensas que no cumplió, que no hizo lo que tenía que hacer. Y nos olvidamos que al final la muerte son cosas que no podemos o no se puede evitar. Va a llegar de una u otra forma, la creamos justa o no. Así y es. eso es lo difícil de aceptar. Así es. Y bueno, también otro de las etapas es la negociación, ¿no? Cuando tú sabes que ya la muerte es inminente, el individuo que está doliente, quieres negociar con Dios, ¿no? Y quieres decirle, dale más tiempo, si yo hago esto, tú dame esto. Entonces, tratamos de estar negociando con Dios o con las circunstancias. Y hablamos también de negociar hasta con el dolor, con lo que sientes. Sí. Porque por eso la gente luego cuando tiene una pérdida de alguien
que ha vivido mucho tiempo con ustedes, pasan mucho tiempo en casa, con la persona, viendo sus fotos, tocando su ropa. Eso es la negociación. El sentir un placer momentáneo al tocar la ropa, al acostarse en la cama donde siempre estaba la abuela, donde siempre estaba papá, y eso es negociar. O sea, a ver, negocio contigo o con mi sentimiento el dolor por un poquito de satisfacción. Claro. Esto es bien interesante porque no nos damos cuenta y no estamos conscientes, lo hacemos, pero en este punto estamos tratando de negociar, no sentir un sentimiento cambiándolo por otro sentimiento, pero aquí está lo complicado, que solamente es momentáneo. ¿De acuerdo? Entonces allá en casa sí deben de pensar en este aspecto de la negociación. ¿Cómo está negociando su pérdida? ¿Cómo están negociando su dolor? Y después de esto viene la depresión. Brenda, amigos que nos escuchan, Paola, esta depresión es una época de tristeza, es un tiempo de desconexión. Los dolientes por lo regular se golpean a sí mismos, no físicamente, sino que tratan de causarse dolor por la culpa que pudieran sentir, pero porque emocionalmente se están culpando por no haber evitado la pérdida, de la manera que sea, ¿no? Como haya sido. Pero por lo regular es algo que muchos de nosotros pensamos, ¿por qué a él y por qué a mí no? O sea, yo hubiera estado en su lugar. Es algo bien complicado. Si yo hubiera hecho esto, si lo hubiera llevado a tiempo, y los hubiera empiezan a aparecer en tu vida y solamente esos hubiera aumentan el dolor y la depresión y el periodo de depresión. Sí, de decir, es que no hubiera ido a visitarlos, se enfermaron por mi culpa y por eso murieron. No ganamos absolutamente nada con la depresión y se sienten a lo mejor con la depresión desorganizados en sus tiempos, en su vida y no saben cómo seguir con su vida y es posible que estén ya en una depresión muy, muy fuerte. Y por último tenemos una de las etapas a las cuales todos debemos de llegar y esto es la aceptación. Así es. Y esta es una faceta importante y escuche esto, saludable del proceso de sanidad. Son reorganizar tu vida, es adoptar nuevos roles y volver a conectar con quienes te rodean. Un elemento clave de este proceso es la capacidad de aprender a sentir y expresar el sufrimiento más plenamente, sin negación ni evitación. Así es. Yo quiero decirles que el duelo hay que vivirlo, hay que sentirlo, no hay que bloquearlo porque es parte de nosotros como seres humanos. Y si tú quieres sanar, y sanar no se trata de olvidar, jamás vas a olvidar al ser amado, jamás. Así es. Nadie va a poder tomar su lugar y como dicen que el tiempo cura todo. No, el tiempo no lo va a curar. Va a curar las decisiones que tú vas a tomar a través del tiempo, porque el tiempo puede pasar y pueden pasar 10 años y tú estás deprimido y jamás llegaste a la aceptación. Entonces, vive el duelo, llora, tienes que llorarlo, tienes que sufrirlo y si en algún momento quieres ir a la casa de lo familiar, tocar sus cosas, tenerlo y llorar, es sano. Así es. Y a veces es necesario porque debes de empezar ese proceso de sanidad, debe iniciar y debe de terminar y debes de reorganizar tu vida. Entonces yo quiero decirte, si tú estás pasando por este dolor, llora, no lo reprimas, no digas, ya pasó 2, 3 meses, uy, yo estoy bien. No lo reprimas. Claro. Y si usted no ha pasado por este dolor o no entiende al que está doliente, mire, no sea imprudente, no le diga, ya no llores. Claro. Porque eso no es ayudarlos, a lo mejor en un sentido de que no quieres que sufra, pero es ser imprudente y es no ayudarlos a reconocer que es necesario estar viviendo esa pérdida. Sí, que lo vamos a ver un poquito más adelante, esta parte que es muy importante, pero esto es el proceso que se vive dentro del duelo y no quiere decir que todos lo vivan así, pero podemos también conocer estas fases, pero no es una regla. Es lo que quiero que lo entendamos ahí en casita. Son ciclos
y cada doliente puede experimentarlo de diferente manera. Entonces solo algunas de las personas van a vivir algunas de ellas, va a haber quienes nada más van a llegar a la segunda y de ahí ya se recuperan, o hay quienes van a pasar por todas las fases, y ya depende definitivamente de cada persona y de el que está sufriendo en este momento. Entonces el objetivo del duelo, póngame mucha atención en casa a esto que le voy a decir, no es que las cosas vuelvan a la normalidad. A ver, no es que las cosas vuelvan a la normalidad, porque eso es a veces por eso tenemos tanto dolor, porque queremos que las cosas regresen igual a como estaban antes. Es que mi papito, es que el fulanito, no sé, era así y ahora ya no lo podemos hacer. Las cosas van a cambiar. Entonces, tras una pérdida, es posible que cambie la vida entera del doliente. Ahí en casa, si tú hoy estás en duelo y en pérdida, tu vida ya no va a ser igual. Claro. Y estas palabras no son palabras para apachurrarte más y decirte, métete en la depresión. No, es para que tú entonces te des cuenta que debes de aprender a vivir con esta nueva normalidad, como ahora está de moda esta palabra. Entonces, el objeto de esto es encontrar y aceptar esta nueva normalidad. Pero Brenda, ahora la pregunta me surge, sería, ¿cómo sé que estoy en duelo o cómo puedo identificar a alguien que está en duelo? Bueno, pues la reacción normal ante la pérdida de un ser querido es caracterizado por el bajo estado de ánimo, sentimientos de culpa, lo que se pudo o no se pudo hacer, muchas veces el deseo de muerte, ¿no? Morir en su lugar, el decir yo mejor me voy, hago esto y me quiero morir. Claro. A veces hay trastornos sensoperceptivos, que quiere decir que tienes muchas veces alucinaciones auditivas, ¿no? Que lo escuchas. Escuché a mi sobrino, lo escucho aquí en la casa todavía, ¿no? Claro. Hay ese tipo de trastornos. Muchas veces hay personas que sueñan también durante largos periodos con su familiar, o vas en la calle. A mí me pasaba que iba en la calle y de repente veo a una persona y yo decía, es mi tío, y lo volví a ver bien y nada que ver, ¿no? Sí, entonces, todo esto, ¿no? También puede haber una pérdida de peso, ya ir hasta algo extremo como anorexia, o sea, algún desorden también puede haber, y un desorden en tu sueño, hay insomnio, hay abandono de las actividades sociolaborales, y bueno, entre algunos son los más frecuentes, y la Asociación Americana de Psiquiatría señala que cuando el cuadro depresivo persiste de 2 meses desde el fallecimiento y concurre otros síntomas, se debe plantear el diagnóstico de trastorno depresivo mayor. Es por esto que el duelo se considera en la parte de salud por lo que genera. Entonces, estamos hablando ya también de casos extremos. No quiere decir que si usted está triste, tiene que ir luego a terapia, ¿no? Hay un proceso, pero hay que estar también atentos a que esto no se magnifique. Así es, así que, por favor, si usted allá en casa nota estos síntomas o estas reacciones de estado de ánimo, de sentimientos, de una depresión ya muy profunda, ya necesita ayuda y vamos a hablar al respecto más adelante, y en las próximas semanas estaremos volviendo a tocar este tema porque hay mucho que hablar. Pero yo lo que quiero decirles es que el duelo y la pérdida todos la vamos a vivir y debemos de estar preparados. Yo quiero aquí rápidamente mandarles saludos también a Ana Bolena, a Camila Armijo. Nos pone aquí que ella, cuando nos escuchó, se detuvo porque es un tema que está siendo de mucho interés para ella. Gracias, Camila, saludos. Armijo, por estar escuchándonos, y yo les pido que allá en casita, por favor, pónganse en contacto con nosotros, ya sea por vía telefónica, por vía Facebook, en CDO La Paz, o también en Hablemos en Casa y en el de Radio Bless 101.5. Así que estamos a un corte, regresamos. No te vayas, Hablemos en Casa continúa después de un breve corte. Esto es Hablemos en Casa. Gracias por seguir con nosotros. Continuamos.
bien, ya regresamos a Hablemos en Casa. Le mandamos otra vez saludos a Ana Bolena y Camila Guiño, también a todos los maestros que nos están escuchando por esta secuencia de Radio Les. Los números son, el teléfono en cabina es 612-129-4481, el teléfono de WhatsApp es 612-157-9290 y nos pueden mandar sus mensajes también por CDO La Paz, en vía Facebook. Así es, así que comenten y de hecho terminando este programa, si usted tiene alguna duda y quiere saber más acerca del duelo, estamos para servirle en las redes sociales, en el WhatsApp de Hablemos en Casa, que es el 612-157-9290. Muy bien, eso es el número en el que se pueden poner en contacto. Así que seguimos con el tema de la pérdida y el duelo. Así que prepare una libreta, vaya ahí por un bolígrafo, una pluma, un lápiz, no sé cómo le llamen acá, lapicero, porque hablaremos en casa de... Hablemos en casa de espiritualidad. Sí, de espiritualidad. Si tú estás pasando por el proceso de duelo o sabes de alguien que está pasando por este proceso, quiero darte unos pasos que serán muy útiles para ayudarles a salir adelante de la pérdida y el duelo. Algo que a mí me gustaría aclarar y que a mí me ha traído mucha reflexión. Por lo regular siempre decimos duelo y pérdida, pero según lo que acabamos de ver es al revés. Primero es la pérdida y después es el duelo. Entonces lo correcto sería decir primero pérdida y después el duelo, porque ese es el proceso. Entonces, en estos pasos va a ser muy útil que tú anotes lo siguiente. Sé paciente si estás pasando por el duelo, si estás pasando por esta pérdida, por este proceso. Quiero que te concedas el tiempo para curarte emocionalmente. Y para poder curarte emocionalmente tienes que ser paciente. Trata de seguir una rutina. Las rutinas no todas son malas, hay rutinas muy buenas. Entonces, ¿qué es lo que necesitas? Descansar y descansar mucho, porque cuando duermes tu organismo recupera la fuerza, la energía perdida, empiezas a restituir muchas cosas en tu organismo y eso te ayuda a poder curar más rápido. Y otra cosa de ser paciente, no trates de hacer demasiadas cosas. Concentra tus energías en curarte. Aquí hay un problema. Nosotros, para evitar el sentimiento del dolor por la pérdida, por lo regular nos extraocupamos. Claro. Una cosa son nuestras responsabilidades. Allá en casa, Bloqueas. Escúchame. Sí, te bloqueas, exactamente, esa es la palabra correcta. Te bloqueas porque al pensar en otras cosas, pues ya no estás pensando en el dolor, pero no se trata de eso. Sea paciente, concéntrese. Número 2, mantenga amistades. Bueno, depende de qué tipo de amistades. Esto lo hemos dicho aquí varias veces en el programa. Permita que otros le consuelen. Por eso no se encierre. Es parte del dolor y de la pérdida. Sí, es normal, pero va a llegar un momento en que tienes que salir para que otros te consuelen y que compartan este viaje de sanidad, de curar con ellos y que te puedan ayudar. Entonces, lo más que puedas, no te aísles. Por eso te digo lo más que puedas, porque va a haber un momento en que el aislamiento va a ser necesario, pero en algún tiempo. Busque contactos significativos. ¿Qué quiere decir esto? Personas que realmente te ayuden y se preocupen por ti. No como estos amigos que decía precisamente Brenda, que te van a decir, ya, sal, ánimo. No, ese tipo de amigos no te convienen. Son los amigos y los contactos que tú necesitas son aquellos que van a llegar y te van a preguntar, ¿quieres llorar? Vamos a llorar. ¿Quieres estar aquí tomando tu cafecito? Aquí voy a estar contigo tomándote un cafecito. Ahora si quieres salir a la playa, voy contigo a la playa. Ese tipo de amistades son las que valen la pena. Oye, Eliseo, mándame. Y aún la gente que te dice, ¿quieres que me quede callado? Aquí estoy contigo y no diré nada. Yo anhelo de esos amigos, en verdad, que me digan, aquí yo voy a estar contigo. Tú nada más
y yo aguanto. Y esos son los amigos sí, que valen la pena. Entonces haz una lista de amigos, haz una lista de familias a quién llamar. Y si es posible, en lo máximo, busca la consejería espiritual. Entonces, mantenga esas amistades. Tercero, anótelo por favor, sienta el dolor. Dese la oportunidad de sentir dolor. Yo cada vez que he tenido la oportunidad de compartir, de dar algunas palabras cuando alguien ha muerto, yo siempre les digo, lloren lo que tengan que llorar, porque es una forma en la que tu alma, tu cuerpo también se desahoga. Y yo les digo, a mí me molesta la gente que llega y te dice, no llores, sé fuerte. Ella no quería que tú estuvieras llorando en este momento. Ella no estaría feliz con ese como estás ahorita, sabes que ni lo sabes, déjalo llorar. Es necesario que lloremos. Yo les digo, si te dice no llores, dile, sabes que vete porque quiero llorar. Y eso es importante, el sentir el dolor, porque la intensidad de su dolor es normal. Y ese dolor, cuando lo dejas salir y lo expresas, escucha esto, poco a poco va a ir disminuyendo. Pero cuando lo reprimes, ese dolor no disminuye, al contrario, aumenta y escucha esto, te sobrepasa, ¿de acuerdo? Entonces, es importante sentir el dolor y seguramente... Quiero ser claro en esto, el sufrimiento nunca va a desaparecer del todo porque es alguien que amas y es una persona. Pero cuando tú sientes el dolor lo haces más soportable porque evitar este dolor terrible solo va a conseguir que se prolongue más, ¿de acuerdo? Y los sentimientos no expresados van a provocar otros problemas, Brenda, Paola, amigo que nos escuches. Va a generar otros problemas emocional, espiritual y físicos, te vas a enfermar. Así es. Charles R. Swindoll es un escritor que yo sigo mucho y me gusta. Dice, solo nos libramos de la tristeza cuando la manifestamos totalmente. Por eso tenemos que sentir el dolor, ¿de acuerdo? Entonces, dése cuenta, número 4, que la tristeza es normal. ¿Está notando? Número 4, la tristeza es normal. El duelo va a abarcar una serie de cambios, por eso le decía que ya su vida no va a ser igual, porque la tristeza va a aparecer de diversas maneras según el momento y al final de cuentas la tristeza es tan normal que entra y sale, y también tiene que ver las cosas emocionales, también tiene que ver las cosas hormonales. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que reconocer, bueno, es normal que esté triste, pero alto aquí, si ya ha pasado determinado tiempo, eso solamente un especialista te lo va a poder decir, entonces quiere decir que ya estás en un problema más serio que también tienes que atender. Y la tristeza es una reacción normal, es predecible, es esperada y saludable ante la pérdida. Qué interesante esto, la tristeza es saludable, ¿de acuerdo? Porque en Eclesiastés 7:3, en la Biblia lo dice, mejor es el pesar que la risa, porque con la tristeza del rostro se enmendará el corazón. Qué contraproducente suena esto. Si tu cara está triste, entonces tu corazón se pone bien, ¿de acuerdo? Tu corazón se pone bien. Entonces, quiero que considere esto. Ahora, este consejo es para quienes tienen un ser querido que está pasando un proceso de duelo, porque creo que nos están escuchando muchos así. El duelo, al final de cuentas, es un viaje individual. Tú no vas a sentir jamás lo que la otra persona está sintiendo en este tiempo. Así que, a ver. Aun cuando estén llorando al mismo familiar. Exactamente. Cada individuo, o sea, los hijos sienten la pérdida del padre totalmente diferente. Ten cuidado cuando llegues con la persona y le digas, entiendo lo que sufres. No lo entiendes. Eso es una mentira. No lo entiendes. Puedes sentir empatía por el dolor. A ver, esto es muy diferente. Puedo sentir empatía, pero no sé realmente lo que la persona está sintiendo. Entonces, hay que respetar su manera de abordar cualquier tipo de pérdida en lo individual. Da lo mismo que sea leve o grave, porque eso le puede parecer a unos como algo, ay, qué insignificante, ay, mira, está llorando por esa tontería. Pues esa tontería a él le dolió. Claro. Y tienes que respetar ese dolor.
Entonces ayudas más de esta manera. Entonces solo hay que poner límites. Y esos límites son amor, paciencia y apoyo. Entonces cuando se prolonga de una manera perjudicial la tristeza, el duelo, es importante que estés ahí para ayudar y buscar la manera de ayudarle con especialistas. Ahora, ayuda al doliente a procesar cualquier culpa, cualquier ira que sienta. ¿Qué quiere decir esto? Hay que animarles a buscar la ayuda espiritual y la ayuda profesional. En este caso, llevarlo con un especialista, llevarlo con un pastor que esté también capacitado para poderle ayudar. Hay pastores que tienen sus especialidades en consejería familiar. Ellos te pueden ayudar y de antemano te lo decimos abiertamente. Si tú tienes un problema y necesitas ayuda, estamos para servirte en Casa de Oración. O tú mismo, tú como amigo o como familia, Claro. puedes animarlo a buscar, a saber si hay culpa, a saber si hay rencores y decir, es tiempo, quieres decirlo en voz alta, aquí Así estoy es. yo te voy a escuchar. Y eso puede ser algo tan sencillo, pero para alguien puede ser muy sanador. Sí, totalmente. Y es importante, entonces te das cuenta de la bendición que tú puedes ser ayudando a alguien que tiene pérdida. En este tiempo, a donde voltees, ha habido pérdida en exceso. Por eso estamos hablando de este tema. Pero voy a ir más adelante. Quiero que vayamos a la Biblia. El rey David compuso un escrito que los hebreos le llamaban lamento, en honor al rey Saúl y su hijo Jonatán, que recuerden que tuvieron ahí una relación con Saúl de amor-odio, pero con su hijo Jonatán fue una relación de amistad muy entrañable. Esto está en el segundo libro de Samuel 1:17 y ahí empieza a desarrollar todo este lamento, que así se le llama, y expresa la tristeza y es una respuesta saludable al duelo. David derramó su tristeza en palabras que honraban al rey, que honraban a su hijo, y expresar la tristeza, escucha bien esto, con palabras es una manera saludable. Da para que abordemos el dolor de otra manera y honrar a quienes han muerto. Brenda, ¿algún ejemplo que pudiéramos dar al respecto de esto? Pues tú puedes honrar a aquella persona que ha fallecido muchas veces siguiendo su legado, si tú compartes Claro. el legado, no porque lo hagas de obligación, pero puedes respetar las cosas que él respetaba, tomar en cuenta esos valores fuertes, positivos que la persona tenía y seguir con ese legado. Sí, y eso es importante. Por ejemplo, en Isaías 53:3 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Entonces, aquí Isaías transmite el sufrimiento de aquel que nos ama y murió por nosotros. En nuestros momentos más profundos de duelo y de pérdida, solo tenemos que mirar al que ya estuvo en la cruz, al que ya murió, al que ya sintió este dolor y darnos cuenta de que Él nos comprende. En verdad, si tú hoy has tenido una pérdida y estás en este proceso, ya hay alguien que pasó por ahí y se levantó entre los muertos y este es Jesucristo. Él sí te va a comprender. Yo no te voy a comprender porque yo le doy gracias a Dios, por ejemplo, ahora en este tiempo, que no he tenido pérdidas significativas en mi vida, pero el Señor Jesús perdió su propia vida. Entonces Él entiende y por amor va a escucharte. Es a la persona correcta a la que tú y yo podemos ir en este tiempo del proceso de pérdida. Entonces solo Él puede sanar nuestro corazón herido. Pero mira lo que dice Juan 11:25. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Lo dice el Señor Jesús. Muchos intentan, al final de cuentas, ignorar la muerte y no quieren pensar en ella ni hablar del tema. Y esto es un foco rojo. Tienes que pensar en la muerte.
No nos gusta porque no sabemos al respecto y qué va a pasar después. Pero ya sea muy temida la muerte o muy esperada, la muerte, escucha, va a llegar a nosotros. Entonces Jesús experimentó esas emociones frente a la muerte de su buen amigo Lázaro, por ejemplo. Jesús conoce el dolor de la pérdida y la tristeza profunda, conoce el poder increíble de la muerte. Entonces es natural sentirse triste y lamentar la muerte de un ser querido. Esto es normal. Pero en estos momentos de duelo podemos dejar que Jesús nos tome en sus brazos compasivos, sabiendo que Él nos entiende, que Él nos ama y quiere ayudarnos a salir en este proceso. Y esto es bien interesante. Así que yo le invito para que hoy ahí en casa hable con el Señor, hable con Dios, y si no sabe cómo hacer esto, llámenos a los números del WhatsApp y le vamos a ayudar, le vamos a enseñar para que pueda usted tener más llevadero esta pérdida y el dolor y el duelo que está sintiendo. El próximo lunes vamos a seguir hablando del duelo para que esté atento a nuestro programa. ¿Tenemos algunos saludos, Paola, para despedirnos? Sí, claro, tenemos a Rosa María, Maxim Rojas, Román Áviles y Norma Adriana, que es la doctora. La doctora Adriana, y la doctora Adriana escribe algo ahí: el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es nuestra elección. Así es. Esto es de lo que se trata. ¿Qué te llevas, Brenda, rápidamente? Pues el duelo es algo real, es algo que hay que vivir, sanar, y si tú te enfocas en ser acompañado por el Señor Jesucristo, tú podrás llegar pronto a esa aceptación y esa paz que necesitas en este tiempo. Así es. Ya nos vamos. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Esperamos que esto haya sido muy útil para usted y les esperamos el próximo miércoles y el viernes a las 10 en su programa Hablemos en Casa. Muchas gracias, Germán, por ayudarnos. Paola, Brenda, gracias. Nos vamos. Hasta luego. Esto fue Hablemos en Casa. Gracias por sintonizarnos. Te esperamos en la próxima emisión para seguir dialogando. Hasta pronto.